capítulo 3 de Filipenses. Vamos a ver por qué Pablo dijo lo que dijo en los versos 9 y 10 de este capítulo 3. Lo que él dice allá es el resultado de toda una cantidad de cosas que él había dicho primero y de cosas que él había contado que estaban pasando en la iglesia de Filipenses. Verso 1 en adelante en esta versión que tengo de este capítulo 3. Mis amados hermanos, pase lo que pase, dice, alégrese en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que dicen les dicen a ustedes que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncidados. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si de alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa, es decir, del linaje de Israel. Miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo. En la otra versión dice un hebreo de hebreos. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Estos eran tan fanáticos, era tan fanático, hablando de él, que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, es decir, las que acaba de mencionar, las 7 cosas que mencionó atrás, que pudieran ser motivo de su orgullo. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Verso 8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, a Cristo, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser con Él y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y aquí viene el texto lema. Lo voy a leer en la versión, en esta, y lo leeré en la versión del 60. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de entre los muertos. La versión del 60, versión del 60, ese texto, el verso 10, con el que ustedes están más familiarizados.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Gracias al Señor. Que nos hable el Señor. ¿Por qué Pablo dijo esto? ¿A razón de qué dijo Pablo esto? Pablo fue el primero que llegó o que había llegado con el Evangelio a esta región de Filipo. Hechos capítulo 16 cuenta la historia. Aquella visión que Pablo tuvo una noche donde un varón macedonio en la visión le decía: pasa a nosotros y ayúdanos. Y cuando salió para su segundo viaje misionero, él tenía en mente otros lugares, pero el Espíritu Santo no le impidió ir donde él pensaba ir, y tuvo que ir en la dirección que el Señor le mostró. No es donde nosotros querramos, es donde Él decida que vayamos, pues el que manda aquí es el Señor. El Espíritu Santo no lo dejó ir ni a la derecha ni a la izquierda. Tuvieron que navegar de frente e ir a la parte más lejos donde no se había llegado antes con el Evangelio, a la región de Macedonia, en Filipo, y especialmente a la ciudad de Filipo, en lo que hoy es Grecia, conocido en aquel entonces como Ilírico, el punto más lejos, y por primera vez se predicaba el Evangelio en este continente conocido hoy como Europa. Por primera vez se predicó el Evangelio en Europa, allí, cuando se predicó en Filipo. Allí nació una hermosa iglesia. No había ni siquiera una comunidad judía importante en la ciudad, solo unas cuantas mujeres que se reunían a la orilla del río. Y entre esas mujeres que se reunían a la orilla del río había una mujer muy adinerada, que no era propia de ahí, pero sí sus negocios estaban ahí. ¿Recuerdan aquella hermana Lidia? Ella y su familia fueron los primeros que abrieron su corazón para que Dios obrara en ellos. Y ella y su familia fueron bautizados, fueron los primeros bautizados de la iglesia allí en aquel lugar. Posteriormente lo sería el carcelero de Filipo, de la cárcel principal del pueblo, y su familia, como lo seguirá contando a partir del verso 30 al 35. Allí sufrieron por la causa del Señor los azotes que ya ustedes saben, cómo los hicieron azotar, cómo les rasgaron las espaldas, cómo los metieron en una cárcel, cómo les aseguraron los pies en el cepo. Pero a pesar de tener los pies apresados, las espaldas rasgadas, no estaban impedidos para alabar a Dios. Y recuerdan cómo comenzaron a cantar himnos a Dios, verso 25 de ese capítulo 16. Y cómo, estando en esa condición, el Señor rompió las cadenas, desbarató los grillos y abrió las puertas. Un terremoto sacudió esa cárcel, y toda la cárcel que fue sacudida, las puertas se abrieron, los grillos se rompieron, las cadenas también se partieron, y la cárcel quedó con las puertas abiertas de par en par. Ya ustedes saben lo que pasó con el carcelero que se iba a suicidar viendo las puertas abiertas. Pero Pablo le dice: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí, de aquí no se ha escapado nadie. Así nace la iglesia en Filipo.
Cuando Pablo llegó, ninguno había llegado por ahí, nadie más había venido. Pero cuando la iglesia comenzó a crecer, donde se siembra el trigo, viene también la cizaña, nace misteriosamente también la cizaña. Donde crece el trigo, crece la cizaña. En pocos días, la iglesia había crecido, pero en medio de la iglesia también había crecido la cizaña. Capítulo 1 de Filipenses, verso 15. Observen lo que pasó. En pocos días, desde el verso 12 voy a leerles. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, es decir, a toda la guardia, incluyendo los que lo tenían encadenado a él. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Estos no estaban al principio, porque en el principio no estaba nadie. En la medida que la iglesia crece, crece este tipo de personas también. Algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Hay dos grupos ahora que predican. Unos que predican por envidia, que predican por contender, y otros que predican sinceramente, que lo hacen de corazón realmente para Dios. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. En este grupo de personas que llegaron como cizaña, no todos vinieron de afuera, muchos se levantaron de la misma congregación, salieron de entre ellos mismos, líderes que crecieron en la iglesia, pero en poco tiempo la vanidad pudo más que la verdad de Cristo en sus vidas. Y comenzaron a pensar en sus propios intereses. Capítulo 2 de Filipenses lo describe así. Del verso 19 en adelante del capítulo 2. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al ser de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros, es decir, hablando de Timoteo. Porque todos buscan, es decir, a excepción de Timoteo, los otros líderes importantes que habían surgido de la iglesia, solo Timoteo era un hombre de confiar. Eso es lo que está diciendo en el verso 21. Porque de todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, es decir, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, es decir, los asuntos legales que tenía ante la corte. Y confío en el Señor de que yo también iré pronto a veros, poderlos ver dentro de poco. Entonces hay una cantidad de personas que son líderes, pero él no puede confiar sino en uno, en Timoteo. Los otros, siendo líderes y predicadores, no son de su confianza. ¿Por qué? Aquí viene el por qué.
muchos presumían que tenían más méritos que todos los demás, incluso que Pablo. Algunos decían: es que yo soy israelita, yo descubrí que era israelita. Otros decían: es que yo soy circuncidado, y para ellos eso era un orgullo enorme, ser circuncidado. Otros decían: no, es que yo me convertí al judaísmo. Otro decía: es que yo guardo la ley de Moisés. Y creían que con esto eran más importantes que el resto de los hermanos o que el mismo Pablo. Por eso Pablo les va a decir: si alguno de esos líderes cree tener méritos para confiar en la carne, yo tengo más que todos ellos. Si en cuanto a méritos humanos, si las cosas se vieran por méritos humanos, pues yo tengo más que todos ellos. Dice: yo fui, no me circuncidaron grande, no fue que cuando me convertí al judaísmo me hice circuncidar. Yo nací siendo judío. Nací en una familia judía. Yo fui circuncidado al 8º día, como los judíos circuncidaban a sus niños. Yo soy del linaje de Israel. Yo soy de la tribu de Benjamín. Yo soy hebreo de hebreos, es decir, mi papá y mi mamá, los dos son hebreos. No es que mi papá era judío, mi mamá gentil o griega, o lo contrario. No, hebreo de hebreos. Mi papá y mamá, hebreos los dos, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley o a la religión, fariseo. En cuanto a la ley, irreprensible. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pero aquí, después de decirles que si alguno de esos líderes que andan envenenando la iglesia tienen méritos, Pablo les dijo: yo tengo más que todos ellos. Sin embargo, todas esas cosas de las que yo pudiera confiar en la carne, un día las reuní todas y las eché a la basura, porque encontré un conocimiento más excelente, que es el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Aleluya. Por amor del cual lo he dejado todo, lo tengo por basura, con el fin de tener un conocimiento más excelente. Aleluya. Aleluya. Y el conocimiento más excelente es el de Cristo. Aleluya. ¿Cuál es ese conocimiento? No es un conocimiento académico, no es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento superficial, es un conocimiento experimental, es un conocimiento profundo. Uno conoce personas que le hablan bellezas del mar, que conocen los océanos y los mares de la tierra y se los pueden explicar como si fuera el palmo de su mano, pero nunca han ido al mar, y menos nunca se han sumergido en el mar. Una cosa es conocer el mar geográficamente y otra cosa es sumergirse en él. Aleluya. Cuando llegamos aquí a Europa, mi familia no tenía la cultura de
de las aceitunas, de las olivas. No que no las conocieran, las conocían, pero nunca las habían probado. Una cosa es conocer una aceituna, una oliva, y otra cosa es saborearla. Aleluya. Una cosa es conocer a Cristo superficialmente, y otra cosa es sumergirse en Él y experimentar su gloria y su poder. Eso es distinto. Eso cambia las cosas. De ese conocimiento es que el apóstol está hablando. De un conocimiento más allá de lo intelectual, de lo superficial. Aleluya. Quiero decirles que el conocimiento de Dios a lo largo de los siglos ha sido progresivo. El camino del justo es, ¿cómo? Como la luz de la aurora. ¿Cómo sale? Si uno, estando en la oscuridad de la 1 de la madrugada, de pronto se encontrara con el sol de un mediodía, ¿qué le pasaría? ¿No resistiríamos la luz y retrocederíamos o saldríamos huyendo con los ojos heridos? Por eso la verdad es una luz que va apareciendo lentamente delante de nosotros para que la vayamos asimilando. Aleluya. Ejemplo, Antiguo Testamento. Un hombre un día oyó una voz que le hablaba. Con su familia eran constructores de ídolos. Pero un día, ninguno de esos ídolos que ellos le habían hecho o hacían para vender le había hablado. Pero alguien desde arriba le está hablando. Hechos capítulo 7, verso 2. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia y le dijo: sale de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Se le reveló a un hombre. Después se le reveló a su hijo Isaac. Después se le reveló en el capítulo 28, 10 en adelante a su nieto Jacob. Y así el conocimiento fue progresivo. Aleluya. No a todos a la vez. Un día hay una noticia angelical, capítulo 2 de Lucas, verso 9 en adelante. Hay unos pastores que están en el campo, pues era verano y no invierno, como han puesto el nacimiento de Cristo en un invierno. Aún era verano cuando Cristo nació. Los pastores estaban con sus ovejas en el campo y no en el pesebre, no en la pesebrera o en la cabaña. Estaban en el campo. Y allá en el campo, de momento el silencio de la noche se interrumpe y una voz celestial comienza a hablar con ellos. Os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Y una sinfónica de ángeles aparecen cantando: gloria a Dios en las alturas, y paz de Dios y buena voluntad para con los hombres. Aleluya. De tal manera que cuando Cristo nace en Belén, ¿quiénes saben quién es Él? Veamos, unos cuantos, contemos cuántos sabían quién era Él. ¿Lo sabía María? Porque el ángel, cuando la visitó, en Lucas 1:30 en adelante,
Le explicó el asunto. ¿Y cómo será eso si yo no conozco varón? El poder del Altísimo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y se le dará el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. Pero ya que se lo explicó a María, tendrá que explicárselo también a José, porque si no, el problema es bien grande. San Mateo capítulo 1 verso 18 se le aparece para decírselo también a José. El nacimiento de Jesucristo fue así, no de otra manera, así. 1:18 de Mateo. Estando María, su madre, desposada con José, antes de que se juntasen, se halló de que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quiso infamarla o exponerla a la vergüenza pública, y por eso quiso dejarla secretamente. Decir que toda la gente le eche la culpa a ese José que deja a la muchacha embarazada y se echa a perder. Pero pensando él en esto, un ángel del Señor, otra vez, a María se le apareció el ángel y le contó cómo iba a ser todo esto. Ahora el ángel se lo explica también a José. Un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Ahí la importancia. José, hijo de David. ¿Por qué es importante que el ángel agregue eso, hijo de David? María no pertenecía a la tribu de Judá, sino a la de Leví. Pero Jesús tendrá que ser el hijo de David. ¿Y cómo llegará a ser el hijo de David si no es engendrado por ningún hombre? Pero su padre putativo es José, que es de la tribu de Judá, de la descendencia de David. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ella dará a luz un hijo. ¿Y cómo se va a llamar ese hijo? Aleluya. Escuche eso. Los inventores de cosas y los que hablan lo que no saben están diciendo: no, es que en el griego Jesús, esa es otra cosa. Él no le está hablando en griego a José, no le habría entendido nada. José no hablaba griego. Le está diciendo en arameo, que es el idioma que él hablaba, que es un idioma muy similar al hebreo, que es el idioma que hablaba José y que hablaban todos los de esa región de Galilea. El santo ser que nacerá se le dará un nombre, llamará su nombre Jesús. Aleluya. Yehoshua, no Jesús, Yehoshua, que es el nombre del Altísimo. Es el nombre de Dios. Yehoshua es Dios en medio de su pueblo, salvando. Aleluya. Lo confirma. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, 7:14 de Isaías. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya. ¿Quién había nacido? José no tiene duda y sabe que ese niño que había de nacer es Emmanuel, Dios mismo con nosotros. Entonces, ¿quiénes sabían esta verdad cuando Cristo nace en Belén? Lo sabía María, lo sabía José, lo sabían los pastores porque los ángeles se lo habían contado. Y de pronto, un poco más tarde, unos sabios que vinieron de Oriente, San Mateo 2, y le dijeron a Herodes: ¿dónde está el rey de Israel? Ha nacido su estrella, nosotros la hemos visto.
Y el rey de Israel en el Antiguo Testamento es nada más que Dios. Solo Dios es el rey de Israel. Y si no, leas el Salmo 24. Aleluya, alzado puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el poderoso en batalla. Jehová, el fuerte, el valiente. Aleluya. Ha nacido el Rey de Israel, y su estrella nosotros la hemos visto. Entonces, hasta ahí el conocimiento de Dios es para unas cuantas personas. Después, sus destellos de gloria comienzan a sorprender. Levanta un paralítico que había sido llevado por 4, y cuando lo sana, la gente, aún los contrarios, están sorprendidos. ¿Y quién es este que se atreve a perdonar pecados, siendo que pecados solamente los puede perdonar Dios? Dios es el único que perdona pecados, porque no le dijo al hombre: ¿sabe qué? Te sano. No, tus pecados te son perdonados. Y en todo el Antiguo Testamento eso es verdad, el único que perdona pecados es Dios. Ellos no sabían que el que está hablando ahí es el Dios del Antiguo Testamento, que tiene poder para perdonar pecados. En Nazaret, su tierra natal, San Marcos capítulo 6, la gente que lo había crecer, que conocía a José, que conocía a María, que conocía sus otros hermanos y hermanas, estaban admirados y decían: ¿de dónde tiene esa sabiduría y esas palabras y esos milagros que son hechos por él? La misma gente que lo vio crecer no sabía quién era él. Aleluya. De ahí que el conocimiento del Señor es progresivo. Los discípulos mismos no sabían quién era él. Un día, ¿recuerdan? Cuando estaban a punto de sufragar, de perderse, de que el mar se los tragara en medio de una tormenta, y cuando gritaron asustados: ¡sálvanos que perecemos!, él se levantó con tremenda tranquilidad. Le habla al viento y el viento le obedece. Le habla al mar y el mar le obedece. Todo le obedece. ¿Lo conocían los discípulos? No. ¿Sabe qué estaban diciendo ellos? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Los mismos discípulos no lo conocían. De ahí que el conocimiento de Dios es progresivo. No llega de una. Alabanzas a Dios. Cuando Pablo lo vio en el camino de Damasco, se encontró con él. Él tuvo un choque, tremendo choque, con el Jesús de la gloria. Él perseguía a los que habían creído en el niño de Belén. Él perseguía a los que habían seguido al carpinterito aquel de Nazaret. Él perseguía a aquellos pescadores y otras personas de los más humildes oficios y profesiones que habían en el mundo de la entonces, y pensaba que solo se trataba de eso. Pero cuando vio al Cristo en su gloria, que su gloria y su luz sobrepasa la luz del mediodía, que le hiere los ojos, que lo hace caer al piso, tuvo que gritar: ¿quién eres, Señor? La respuesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aleluya. El que pensaba que Jesús estaba en una tumba, no,
está en su gloria. El que pensaba que el Cristo estaba muerto, está vivo. El que creía que el Cristo era un farsante, es el Rey de la gloria. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aleluya. Aleluya. Pero ahí, con este encuentro, Pablo no tiene todo el conocimiento. Es progresivo. Tendrá que ir como el profeta metiéndose en el agua, que le llegaba a los tobillos, que le llegó a las rodillas, que le sube a la cintura y después que tiene que nadar. Así es el conocimiento de Dios progresivo. Aleluya. Ese conocimiento que Pablo tiene a partir de ese encuentro y que por durante 14 años estuvo digiriendo, tratando de digerir, 14 años estudiando las Escrituras para digerir todo esto, lo que había pasado. Aleluya. Llenándose de información a fin de conocer a Jesús, primero como el Mesías, como el gran Salvador de todos, como la esperanza de Israel. Aleluya. Como el gran Dios manifestado en carne de 1 Timoteo 3:16, como el único que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, es decir, en su gloria como Dios. El solo bienaventurado, de Timoteo 6:15 en adelante. Él comienza a trabajar todo esto, y por ese conocimiento que le fue dado poco a poco, dijo: todas esas cosas en las que yo confiaba en el pasado, que creían que era un orgullo, que me hacían superior a los demás, todo eso es basura. La gloria de Cristo es un tesoro tan grande, una riqueza tan enorme, que allí no hay créditos profesionales, allí no hay méritos humanos que valgan algo. Todo es basura. Lo único que vale es el conocimiento del poder y de la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Para aquellos que tenían un tremendo problema en la iglesia, habían dos líderes de confianza que habían sido de mucha bendición en el pasado, y ahora están en una fuerte controversia discutiendo quién es más grande de los dos, quién tiene más méritos para ser, por decir así, el presidente de la iglesia de Filipo. Capítulo 4 de Filipenses, del verso 1 en adelante. Así que, hermanos míos amados, y deseaos gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Vuelvo a la versión que tenía ahora, o vuelvo a la NV, a la Nueva Biblia Viva, y les leo el verso 2. Le ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Eran dos grandes líderes y estaban enfrentados. El uno decía: yo soy más importante que usted, y el otro decía: no, soy yo. Y Pablo le dice: ¿sabes qué? Bájenle al asunto, pónganse de acuerdo. Alabanzas a Dios, pónganse de acuerdo en el Señor. Y a Epafrodito, que es el que finalmente llevará la carta a la iglesia de Filipo, le dice: y a ti, mi fiel compañero,
Te pido que ayudes a estas mujeres, porque han luchado a mi lado junto con Clemente y mis demás ayudantes en la obra del Evangelio. Sus nombres ya están en el libro de la vida. A esos que creían que tenían tales méritos, que se sentían volando por encima del resto, Pablo les dice: eso da vergüenza. El dueño de la iglesia, que es Dios mismo, no tuvo esa arrogancia que ustedes tienen. Debieran de seguir el ejemplo de Cristo. Capítulo 2 de Filipenses, verso 5 en adelante. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Aunque era igual a Dios, es decir, tenían los mismos o tiene los mismos atributos como Dios, o aunque estaba antes de tener la forma de hombre, existía en la forma de Dios ya, porque una es la forma de Dios, divinidad, y otra es la forma humana, humanidad o hijo, el cual siendo Dios no consideró esa condición de ser Dios para aferrarse a ella. Al contrario, por su propia voluntad, no por la voluntad de otro ni de nadie, sino por su propia voluntad, se rebajó. Note lo que hizo. Él por su propia voluntad se rebajó. 2, por su propia voluntad tomó la naturaleza de esclavo. Y de esa manera no lo hicieron. Se hizo semejante a los seres humanos. Y al hacerse hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por eso Dios le engrandeció al máximo y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres. El nombre de Jesús, para que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra se doble ante Él, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Note la relación que Pablo hace aquí. Cita el capítulo 45, 23 de Isaías para cerrar esta argumentación respecto de la humildad de Cristo. ¿Quieren verlo? Isaías, es decir, para que ante Él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Dios. Isaías, en su capítulo 45 y el numeral 23, observe qué es lo que Pablo está diciendo. No se inventó Pablo esto, simplemente está citando un texto del Antiguo Testamento, que es este: por mí mismo he jurado y jamás me retractaré, porque por mi palabra es verdad, pues mi palabra es verdad. Anuncio que toda rodilla en el mundo se doblará ante mí, y toda lengua jurará lealtad a mi nombre. Y en la Reina Valera contemporánea, este mismo pasaje, note cómo dice: les he jurado por mí mismo, y de mi boca ha salido esta palabra de justicia, y no será revocada. Es decir, esto no se va a revocar por nada. Ante mí, dice Dios, o dice Jehová, se doblará toda rodilla, y ante mí toda lengua jurará. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Ese es el pasaje con el que Pablo cierra
la humillación y la exaltación de Cristo. Si Él, siendo Dios, mire hasta dónde bajó. ¿Quién es este? ¿Quién es aquel? ¿Quién es el otro? Para que se crea tan importante y piense que no tiene que humillarse y crea que está por encima del resto. En la iglesia del Señor no hay nadie por encima del resto. El único que está sobre todos es el Señor de la gloria. Aleluya. Ninguno tiene méritos más que aquel o que el otro, ni credenciales más importantes que este o que aquel otro. El único que tiene todas las credenciales y es digno de toda la gloria se llama Jesucristo el Señor. Alabanzas a Dios. Por estas razones y por muchas más es que Pablo llega a ese capítulo 3 y a ese verso 9 y 10, que quiero que lo saborearlo por un momento. Aleluya. Cuando Él venga, cuando Cristo venga, no espero ser hallado teniendo mi justicia, la justicia que es por la ley. Cuando Él venga por su iglesia, cuando suene la trompeta, cuando con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios descienda del cielo, no quiero ser hallado teniendo la justicia por mis méritos o por guardar la ley. Quiero estar vestido de la justicia que es de Dios por la fe. Todo lo demás es basura. Alabanzas a Dios. Ese día espero dar un tremendo salto en el conocimiento, más allá de lo que ahora conozco. Aleluya. ¿Quiere Pablo estar preparado para un salto en el conocimiento a la más inmensa profundidad de Dios? Quiero conocer a Cristo en el poder de su resurrección. Aleluya. Veamos esto. Dos cosas respecto de esto. Todos tuvieron una información limitada acerca de Cristo hasta que la tumba quedó vacía. Aún en la cruz muchos no sabían bien quién era Él, ni cercanos ni lejanos. Pero el día que la tumba quedó vacía, demostró el enorme poder, el hecho sin precedentes. Si habían muerto los patriarcas y la tumba todavía los contiene. Se murieron los grandes profetas y la tumba los contiene. Se han muerto los grandes sabios y en la tumba están. Pero hay un hecho sin precedentes que envió un mensaje de gloria. Él dijo: destruid este templo, San Juan 2, y en 3 días lo levantaré. Él no dijo lo levantará otro, lo levantaré. Y dijo que estaba hablando de su cuerpo. Ellos no lo entendieron, pensaban que hablaba del templo que estaba construyendo por aquellos días Herodes. No. Él hablaba de su cuerpo. Cuando resucitó de los muertos, dice, entendieron esto. No lo entendieron antes, lo vinieron a entender cuando resucitó de los muertos. Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido en las Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con potencia, con poder, por la resurrección de entre los muertos. Los que creían que simplemente era un hombre quedaron con la boca cerrada cuando Él se levantó de los muertos. Si se levantó de los muertos, no era un hombre común, es mucho más que un hombre. Aparte de hombre, Dios mismo manifestado en carne. Lo demostró la resurrección.
el Cristo resucitado, le grita a los cuatro vientos: ¿quién es Él? Es nada menos que el Rey de la Gloria, que la tumba dejó vencida y la muerte destruida. Aleluya. Caminó un día hacia el Calvario. Libraría la más grande batalla. Se fue por el camino del Calvario llevando una pesada cruz. Llegó hasta el monte. Aleluya. Allí estuve con el hermano Antonio una vez, mirando ese lugar donde fue puesto crucificado Jesús. Llegó hasta ese lugar. ¿Qué veían? ¿Qué veía la gente en él? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Escuchar lo que pasó en el Calvario. Hebreos 2:14 dice: como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué participó de lo mismo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. La gran batalla que se dio en el Calvario es única en su género hasta el día de hoy. Ni aún la batalla de Armagedón es comparable con esta. Nada, ninguna. La más grande batalla se hizo en el Calvario. Aleluya. ¿Quién se enfrentó y cómo se enfrentó? Se enfrentó al emperador de la muerte en el Calvario. La gente externamente veían a un hombre herido, flagelado, moribundo, semidesnudo o desnudo. Eso veía la gente, con esputos en el rostro, gente insultándole. Después la boca se le cerró cuando vieron que la tierra comenzó a moverse, que la oscuridad cayó, que el velo del templo se rasgó. Todos los que vociferaban en contra de Jesús se les cerró la boca, y en vez de seguir gritando se daban golpes en el pecho y avergonzados se iban alejando del lugar. Aleluya. Pero más allá de lo que ve el ojo humano, ¿qué está pasando en el Calvario? ¿Alguna vez se ha pensado que un cordero se puede enfrentar a un león y vencerlo? ¿Ah? ¿Será que un cordero puede enfrentar a un león y vencerlo? Apocalipsis, lo estaba citando nuestro presidente, de Apocalipsis capítulo 5 versos 4 y 5. Observen, lo voy a leer para que vean la relación que voy a hacer con esto. Aleluya. 5:4 de Apocalipsis. Yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, ¿qué le dijo? Uno de los 24 ancianos le dijo:
Juan, no llores, para de llorar. Pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y quitar sus 7 sellos. Cuando el anciano le habló a Juan y le habla de un león, Juan abre los ojos y al saber dónde está el león, pero no vio ningún león. ¿Sabéis qué vio? El verso 6, en ese momento vio un cordero. Él no vio un león, él vio un cordero. Pero el cordero que está ahí ha vencido. Aleluya. Hasta la cruz del Calvario llegó el león del infierno, aquel que anda buscando a quien devorar. Hasta la cruz del Calvario llegó el león del infierno y se enfrentó con un cordero. Cristo no enfrentó a Satanás en su condición de Dios. Pues ¿qué es Satanás frente a Dios? Pues nada. Lo enfrentó en condición de hombre. Satanás en el huerto no había vencido a Dios, había vencido a un hombre. Y será un hombre el que le dé en la cabeza a Satanás. Aleluya. 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 Se humilló hasta lo máximo. Se bajó hasta lo sumo. Y cuando estuvo más abajo de todos, le dijo a Satanás: venga, ahora que yo estoy más abajo, no tengo prerrogativas de gloria, ni de grandeza, ni de poder, ni tengo ángeles ni ejércitos aquí a mi alrededor. Aleluya. Venga. Aleluya. Aleluya. Colosenses 2:14 nos describe cómo fue esa batalla. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándole la cruz. Aleluya. Aleluya. El pecado nuestro era el gran argumento de Satanás ante la corte celestial para que fuéramos condenados. Y todos teníamos un terrible prontuario que nos hacía culpables. Ahí estaban las actas. Pero todo ese prontuario, todo ese récord criminal que teníamos, Jesucristo lo tomó y lo clavó en la cruz. Le dijo: mira, Satanás, todo lo que ellos deben, yo lo pagué. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Luego le dijo: venga, Satanás, ahora sí. Y Satanás dijo: sí, yo voy, pero no solo, me voy a ir con toda mi corte de valientes. Como cuando Darío III salió para enfrentar a Alejandro el Grande. En aquella batalla definitiva, Darío el Grande tenía 80,000 que eran su guardia personal y se conocían como los invencibles. Jamás habían sido vencidos en guerra. Y el día que este señor con sus 80,000 se enfrentó a un ejército minoritario que tenía Alejandro, cayeron derrotados vergonzosamente los invencibles de Darío. Y el pobre Darío no tuvo más que caer en las manos de su enemigo. Eso le pasó a Satanás. Vino con la corte, con toda su guardia de valientes invencibles, de demonios y príncipes de más alto rango, y enfrentó
no a Cristo como Dios, lo enfrentó como hombre, lo enfrentó como el Cordero de Dios. Pero recuerde que Dios a lo largo de la historia le ha dado la victoria a su pueblo, es a través de la sangre del Cordero. La soberbia de Faraón y de su pueblo y de su ejército quedó pisoteada y humillada, no por la peste de ranas, ni la muerte de los animales, ni los piojos, ni la oscuridad, ni el agua en sangre. Fue la sangre del Cordero. Fue la sangre del Cordero. Capítulo 12 del libro de Éxodo, la sangre del Cordero. No usó un ejército para vencer a Faraón. Usó un cordero. Un cordero venció la soberbia del más grande y soberbio rey que había en su entonces. Aleluya. En Belén nació un cordero. Solo los corderos nacen en pesebreras. Los corderos nacen en las pesebreras, en las cabañas. No es un lugar donde nacen los humanos, nacen las ovejas, las cabras. Allí donde nacen los corderos, nació el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Un día, tal vez no muy lejano, cuando en el nuevo orden mundial el mundo sea gobernado por 10 hombres de los más poderosos de la tierra, Apocalipsis 17, 10 en adelante, 10 hombres recibirán el mandato, la autoridad del resto de las naciones para que los cogobiernen a todos. Esos 10 irán a Jerusalén. Zacarías 8, 22 y 23. Y a un falso profeta, a un hombre que hace milagros, prodigios, mentirosos, lo escogerán para que sea el cabeza de su gobierno. Y tendrán una finalidad: armar el mundo como nunca, para una guerra interplanetaria, no solamente planetaria, sino interplanetaria, alcanzar objetivos en diversos lugares del espacio del cielo, y pelearán contra el Cordero. ¿Con quién pelearán? No contra Dios. Pues ¿qué es el mundo para Dios? Si solamente hablar y dice desaparecen de la tierra. Cierra su mano y todos se mueren. Aleluya. Pero pelearán no contra, en su condición de Dios, sino como el Cordero. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Oh, qué corderito el que tenemos. Alabanzas a Dios. Por eso Juan se le dice: no llore. ¿Un león? No necesitamos un león para que Satanás sea vencido. Nos basta un corderito. Cuando yo lo vi al cordero como inmolado. Le digo esta partecita final. El momento que Juan está viviendo es el momento más triste de Juan y de la iglesia del entonces, cuando se escribió Apocalipsis. Se escribe más o menos por los años 90 al 92 este libro de Apocalipsis.
En uno de los momentos más sangrientos de la era cristiana, aquel Vespasiano que había encabezado la guerra judeocristiana a partir del año 66 en adelante, siendo el general de las tropas romanas, ungido como emperador o como rey en el año 69, ascendió como emperador, que fue el padre de Tito, aquel príncipe que fue y se tomó la ciudad de Jerusalén, acompañado y guiado por Flavio Josefo, que era un líder judío antes, pero que ahora se había pasado al bando contrario. Por eso Elí o Josué Ben Yahú, que era el verdadero nombre de este escritor, cuando se rinde a los romanos, se familiariza con ellos, incluso se hace hijo de la familia real, de la familia imperial. Y por eso, como la familia imperial de Vespasiano era la dinastía fabiana, por ello él adquiere el nombre de Flavio Josefo, es decir, Flavio por la familia, porque se hizo hijo del emperador. Y guió a Tito para la toma sangrienta de la ciudad de Jerusalén en ese año 70. Se murió Vespasiano y lo sucedió su hijo Tito, año 71. Estaría 10 años Tito. En el año 81 muere Tito y lo sucedió su hermano Domiciano, e hizo construir en cada pueblo, en cada ciudad, una imagen de él, y dijo: todos tenían que adorar su imagen. Cualquiera que invocara a otro ser como Dios sería muerto, sería acusado de un pecado terrible ante las autoridades o las leyes romanas, que era de ateísmo. Todos tenían que confesar que el emperador era el único Dios y Señor, y el que no lo hiciera moría, acusado de ateísmo. Este señor estaría en el poder hasta el año 96, o sea que cuando Juan escribe el Apocalipsis era ese tiempo. El mismo Juan había sido enviado no solamente como un prisionero, sino como un esclavo, a pesar de sus avanzados años, a trabajar en una cantera, a sacar piedra para construir las vías que construían los romanos y los grandes castillos de su tiempo. Allí Juan se va a encontrar con muchos hermanos que están en la misma condición. Me imagino cómo le decían a Juan estos hermanos: ¿dónde está el Cristo en el que creímos? Mira, ¿por qué no hace nada por nosotros? ¿Sí ves? ¿Dónde estamos? Nuestros hermanos en todas partes muriendo, perseguidos y muertos, y nosotros aquí esperando la muerte, arrancando piedras de una cantera y cargando piedras. ¿Qué pasó con el Cristo en el que creímos? ¿Dónde está? El mismo Juan no tiene respuesta. Pareciera que por un momento no hay respuesta a los interrogantes y al llanto y a la desesperación de los hermanos. Pero cuando Juan está en esa angustia, hay un momento, aleluya, cuando se cumplió aquello que ya atrás en el Evangelio según San Juan Jesús le había dicho a Pedro, cuando le dijo con qué muerte había de glorificarlo a él. Cuando tú eras joven te ceñías, ibas donde querías, pero cuando seas viejo te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Hablándole de que con qué tipo de muerte había de glorificar a Dios, Pedro. Y se vuelve y le dice al Señor, y le dice: ¿y este qué? Hablando de Juan, ¿y este qué? Si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti sígueme tú.
Ese día de más angustia de Juan se cumplió eso que Cristo dijo. Cristo vino. Vino a Juan. Se trasladó por un momento en espíritu al día del Señor. El día del Señor es el día de su segunda venida. En espíritu se trasladó al día del Señor, al día de la venida del Señor. No se trasladó un domingo. No, un invento que hicieron en el siglo IV. En el día del Señor que vio 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros de oro había uno en medio de ellos. Describe su aspecto imponente. Es rey, es sacerdote. Aleluya. Semejante al Hijo del Hombre. Habla con él y le da órdenes. Pero en especial en el verso 17 dice Juan que lo estaba mirando. Y mirándolo, quedó extasiado viéndolo. Y cuando se detiene a mirarlo, es tan grande su gloria que Juan se desmaya y cayó al suelo. Pero el que estaba en medio de los 7 candeleros extiende su mano y le dice: no temas, Juan, yo soy el primero y el último. Yo soy Juan. Si te preguntan qué es lo que pasó en el Calvario, qué ha pasado conmigo, lo eclipsó el imperio, la persecución, o he desaparecido de la tierra. Juan, yo no he desaparecido ni he abandonado mi causa ni mi iglesia. Aquí estoy. Yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. El Cristo que salvó esta iglesia, a él no lo eclipsaron los imperios, no lo hizo huir la persecución aquí, no le han cerrado la boca los millones de falsos y mentirosos que han surgido por el mundo. Las falsas doctrinas ni los blasfemos lo han hecho desaparecer. Yo soy el que vivo y estuve muerto. Aleluya. Y vivo por los siglos de los siglos. Esto no se acabó ayer, ni se va a acabar hoy, ni se va a acabar mañana. El que sostiene todo esto vive por los siglos de los siglos. Aleluya. El dueño de esta iglesia, de este pueblo, no es un muerto. Hay cantidad de movimientos cuyo dueño es un muerto. Sí, que estos son los de William Marion Branham y está muerto. Que estos son del otro caballero y está muerto. Que estos son los de Joseph Smith y está muerto. La iglesia de Cristo no le pertenece a un muerto. El dueño de esta iglesia está vivo. Está vivo. Está al frente de su pueblo. Está en medio de su pueblo. Está con nosotros todos los días. De tal manera que si esta noche, al terminar esta convención, usted está acorralado por una cantidad de dudas, cantidad de cuestiones hay en su mente o cuestionamientos, aflicciones hay en su vida y no encuentra respuesta, y tal vez ya que pensar que todo está perdido, quiero decirles que el Cordero que fue inmolado está aquí. Ha vencido. Ha vencido. Ha vencido.
Se hundió y se pudrió el imperio romano y el Cristo sigue vivo. Se han hundido y se han acabado y apagado los grandes imperios que vinieron después y Él sigue vivo. Se les ha llenado de tierra la boca a los grandes ateos y negacionistas y el Cristo sigue vivo. Aleluya. Se le pudrió la lengua a los blasfemos y el Cristo sigue vivo. Y esta noche aquí está. Aleluya. El Cordero que fue inmolado tiene asegurada tu victoria y la mía. Él ha vencido. A ver, ¿cuánto me acompañan de pie a gritar esta gran verdad? El Cordero que fue inmolado, que es digno de recibir la gloria, la honra, el poder, la sabiduría, ha vencido. Ha vencido tu enfermedad, ha vencido tu problema, ha vencido en tu necesidad, ha vencido en tu circunstancia, ha vencido tu problema, ha vencido la incredulidad, ha vencido a Satanás, ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, ha vencido la tumba. Él está aquí esta noche. Quisiera pedir un favor, que los que pasen aquí pasen de pie porque hay otros que quieren venir. ¿Qué tal si los que están aquí adelante? Gracias, hermanos, por arrodillarse, pero si estamos de pie daremos espacio a otros. Pero no solamente quiero orar por ellos, los que están aquí y los que están viniendo. Allá en las gradas hay quienes oren por ustedes. Allá en las gradas, ¿cuántos hay que todavía no son bautizados? Levanten la mano los que todavía no son bautizados en el nombre de Jesús. A ver, levante su mano. Los veo. Por allá hay bastantes hermanos, los que están en las gradas me pueden ver. Levanten su mano porque donde estén, allá hay hermanos que van a llegar a orar por ustedes. Levante su mano donde quiera esté. A ver, todos los que están allá en esos anillos superiores, levante su mano. Los que todavía no son convertidos al Señor, levante su mano. A ver, los veo. Gracias al Señor. Hay muchísimos. Hay muchísimos. No hay forma de traerlos aquí a todos, pero allá está el Señor. Recuerda esto: el Cordero que fue inmolado, que venció al león del infierno, que venció la muerte y al emperador de la muerte, está aquí. Aleluya. El que está aquí para darte la gran victoria, el que está aquí para sanar, el que está aquí para bautizar con su Espíritu Santo, el que está aquí para liberar, el que está aquí para hacer grandes milagros, maravillas y prodigios, está aquí. Aquí está Él. Ahí está, ahí está. Al lado suyo Él está. Aleluya. Allá donde está, levante su mano y se acercarán. A ver, griten conmigo esto. Y que la gloria de Dios llene todo este lugar. El Cordero que fue inmolado ha vencido. A ver, el Cordero que fue inmolado. Ustedes me contestan, ha vencido. ¿Cómo me contestan? Ha vencido. El Cordero que fue inmolado. A ver todos, el Cordero que fue inmolado. El Cordero que fue inmolado. Y ha vencido, está aquí para darte la victoria o confirmarte la mejor. De ahí que alaba al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pues el gran vencedor está aquí. Aleluya.
Si es la oportunidad de ser lleno del Espíritu Santo, no la pierdas. Si es la oportunidad de ser sanado, no la pierdas. Si es la oportunidad de ser libre, no la pierdas. Si es la oportunidad de conocerle más, no la pierdas. Acércate a Él y alábalo. Confiesa su victoria. Él ha vencido. Él ha vencido para que tú y yo también venzamos. Hoy somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque el que nos amó ha vencido.